Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y ya tenemos al psicólogo Jorge Schneiderman para hablar de multitasking, este costo emocional de la multitarea. Muy bienvenido, Jorge. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrea. Muy buenas tardes. Realmente muy contento con este veranillo, ¿no? Sí, que sí. nos da una pausa. Viene bárbaro, viene bárbaro. Jorge, este tema es un tema que en este siglo XXI ya es como habitual que las personas estén realizando más de una tarea, esta multitarea, producto quizás del tiempo que nos toca vivir, para ser más eficientes, más eficaces y competitivos, para ahorrar tiempo, para aumentar la productividad, por un montón de causas, ¿no? Pero hoy creo que nos toca analizar el porqué, el costo emocional que trae aparejado esto, ¿no? Claro, seguramente, Andrea. Mirá, en anteriores programas, como vos recordarás, ya hemos sobrevolado el fascinante mundo de las neurociencias, ¿no? Pero hoy vamos a recalar en un tema que debe al menos convocarnos a la reflexión, ¿no? Esto del multitasking o la multitarea, ¿no? Ahora bien, yo creo que tenemos que marcar una salvedad, Andrea, porque hay que diferenciar, y creo que en este sentido debemos seguir un poco a Stanislav Bajraj, a quien hemos mencionado, que es una especie de adalid de la causa de la neurociencia, quien nos conmina justamente a separar entre lo que es el multitasking físico, o sea, la diversidad de tareas que vamos a realizar al mismo tiempo, pero que no tienen un costo desde el punto de vista de nuestro cansancio, que no nos fatigan, y lo que sí lo provoca, que es el multitasking cognitivo. Ahora, vamos a aclarar bien de qué se trata una cosa y de qué se trata la otra, ¿verdad? A ver la diferencia. Ahí está. El multitasking físico, ¿no? El multitasking que, digamos, que se vincula a la capacidad de realizar, suponete, varias actividades al mismo tiempo, digamos, pero apelando a diferentes partes del cerebro. ¿Qué quiere decir? Es el caso que se nos plantea mientras estamos haciendo un asado o preparando una picada, y bueno, y también debemos responder a un mensaje de WhatsApp, y mientras tanto, no sé, estamos charlando con un amigo acerca de nuestras expectativas frente al clásico que se disputará el próximo domingo. Claro. Ahora, ¿qué pasa? De hecho, estamos haciendo tres cosas al mismo tiempo, pero el acto de preparar el asado, uno lo hace prácticamente de memoria, ¿verdad? O sea, de manera automatizada, podríamos decir, utilizando una región cerebral denominada el ganglio basal, ¿no? O sea, ahí eso evidentemente es algo que lo tenemos como internalizado. Después, con la zona conocida como córtex prefrontal, el prefrontal, nosotros evaluamos lo que le responderemos a quien nos mandó, vamos a decir, el WhatsApp o el mail, o a quien nos está llamando, ¿no? Y en cuanto a la charla que sostenemos acerca de fútbol, algo muy, muy nuestro, nos basamos prácticamente en la emoción. Conclusión, utilizamos tres zonas claramente diferenciadas del cerebro. Esto es precisamente lo que llamamos entonces el multitasking físico. Ahora bien, por otra parte nos encontramos con el otro, ¿no? Con el multitasking cognitivo, que tiene como epicentro la zona vinculada a la racionalidad, a partir de la cual nosotros, vamos a decir, elaboramos nuestros pensamientos, conjeturamos, realizamos un análisis prospectivo, evaluamos la realidad, etcétera. Si estoy, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Vamos a situar un ejemplo. Estoy evaluando una historia clínica y trato de arribar a determinadas conclusiones diagnósticas, pero al mismo tiempo me consultan desde un lugar acerca de los contenidos que habré de desarrollar en una entrevista, no sé, en un medio radial extranjero. Y como si fuera poco, mi señora me llama y me consulta acerca, no sé, de una decisión que debemos tomar frente a la compra de un electrodoméstico. Seguramente las podré realizar al mismo tiempo, pero lo que ocurre
y en tal sentido las neurociencias salen en nuestro auxilio, ¿no? Es que no las estamos realizando al mismo tiempo, sino que encendemos y apagamos nuestra atención y capacidad de concentración, cual luces intermitentes, ¿no? Mira, el propio Bajraj apela al ejemplo de las luminarias decorativas de un árbol de Navidad. Viste que se prende una y se apaga la otra. Sí, sí. Pero ¿qué pasa si la dejamos encendidas durante, no sé, varios días y no nos damos cuenta, y sin descanso? Se terminan quemando, ¿verdad? Bueno, eso es en cierto modo lo que ocurre con el desgaste al que nos sometemos cuando pretendemos realizar al mismo tiempo, durante lapsos prolongados, tareas que requieren de un esfuerzo intelectual sostenido, a diferencia de lo que ocurre con el multitasking físico, que estamos apelando a distintas zonas del cerebro. Claro. Aquí estamos situándonos justamente en esas áreas que implican un esfuerzo cognitivo, un esfuerzo intelectual. Yo te escucho y estoy tratando de atender, pero me pongo a pensar, y esto es la pregunta, ¿no? Me pongo a pensar en un trabajo hoy por hoy, viste que cada vez que toman a una persona, cada vez son más las exigencias, y este tema de la multitarea es algo que está sobre la mesa, ¿no? Y pienso que muchas veces también se le está exigiendo de más a la persona, y ahí empiezan los riesgos, ¿no? Por lo que tú estás diciendo, está cumpliendo con el trabajo en forma esforzada, ¿qué desventajas traería esto, por ejemplo, en un trabajo? Sí, muchísimas. O sea, el desgaste es impresionante. Mira, es posible realizarlas, pero el costo, podríamos decir, el costo, que ahí está. Es muy importante. O sea, luego de una jornada de trabajo, durante la cual debimos hacer frente a una constante superposición de tareas, sí. O sea, esas tareas, implica que experimentemos una suerte de fatiga que nos impacta física y emocionalmente. Si bien pudimos no haber pasado muchas horas frente a la computadora, frente al teléfono, en esa situación, la simultaneidad de esa clase de tareas nos pasa factura, ¿no? Mira, el multitasking cognitivo nos agota y, qué sé yo, sentimos poco menos la misma sensación luego de una jornada de laburo. Tenemos la misma sensación de cansancio que sobreviene, no sé, a la realización de esfuerzos extremos, como por ejemplo cargar varios, no sé, bolsas de Portland, o haber cortado el césped del jardín a tijera. O sea, sentimos como que estamos molidos. Y capaz que segregamos algún tipo de sustancia que también nos lleva a eso, ¿no? Cerebralmente. Por supuesto, segregamos mucho cortisol, que es justamente la hormona que está ligada al estrés, Andrea, al distrés. Y eso genera una sensación de displacer, de desasosiego, de irritabilidad. Y te digo, a veces uno retorna de la actividad o cesa en su actividad luego de una jornada de trabajo que obviamente no implicó ni un desplazamiento, ni un esfuerzo físico, pero tenemos la sensación que a veces decimos, estoy molido, ¿verdad? Claro. Estoy cansado. Y creo que aquí vale aclarar que los perjuicios no aparecen recién a tal o cual edad. No es que tenés 20, 25 años y no pasa nada, dale que va. Esto involucra a todas las fajas etarias y no está vinculado a un momento evolutivo en particular, y de hecho puede ocurrirle a un joven emprendedor que está a 3 celulares laburando, o a un veterano empresario, sí. Indistintamente. O sea, no importa la edad, lo que importa es abocarse a esta multitarea y de alguna manera exigirnos más de lo que podemos, ¿no? Es como dijiste vos, ese ejemplo que me pareció muy muy claro, de que las lucecitas quedan todas prendidas y no apagamos ninguna. Me gustó muchísimo. Exactamente, es lo que nos ocurre a todos, ¿no? Y a veces, no sé, tenemos una actitud un poco arrogante, pasamos por encima de lo que es nuestra capacidad, lo que es nuestro potencial de desgaste, ¿no? Claro. Y mira una cosa, no sé si estamos por ir a la pausa. Mira, tenemos que ir a la pausa. Si querés decirnos con qué volvemos, con este ejemplo que nos estás dando. Ahí está. Mira, yo lo que quiero establecer, y lo retomamos a la vuelta de la pausa, es que el multitasking, o sea, este tema de la multitarea, el multitasking
multitasking Sí. cognitivo ralentiza, enlentece nuestra performance, produciendo una sustancial merma en nuestro rendimiento. Y ahí es donde debemos atender, no solo nosotros, sino desde la neurociencia, desde el mundo del trabajo, hay que repensar lo que estamos haciendo con el abuso de la utilización de dispositivos digitales, un poco en sintonía con lo que hablamos la otra vez cuando hablamos... Claro. Justamente del FODing, ¿no? O sea, de la adicción al uso de la tecnología digital y cómo eso altera nuestro curso de vida en el sentido que nos genera irritabilidad, muchas veces nerviosismo y ni hablar cuadros adictivos, ¿no? Pero eso lo vemos ahora. Lo vemos ahora después de la pausa, lo analizamos a ver cómo repercute entonces este multitasking, las desventajas vendríamos a analizar. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y regresamos, Jorge, y te fuiste a la pausa analizando un poco las desventajas de este multitasking, de esta multitarea, y comenzaste a esbozarnos algo y tenés la palabra. ¿Cómo no? Mirá, decíamos que el multitasking cognitivo ralentiza, ¿no? Nuestra actividad, y es más o menos equivalente a lo que ocurre con nuestra computadora cuando la saturamos de información y qué sé yo, y además abrimos varias ventanas al mismo tiempo. Y empieza a andar lenta y te dice reinicie la máquina, más o menos estamos así, ¿no? Buenísimo. Exacto, Andrea. Nos da una señal, y solemos decir que está lenta y que ello va, obviamente, en demérito de la calidad de las tareas que estamos realizando. Pero como vos bien dijiste, la máquina nos dice, pará un poco, vamos a reiniciar, vamos a resetear porque acá hay algo que está saturando mi capacidad de procesar naturalmente las cosas. Y creo que en este tema bien vale la pena adherir a aquella valiosa y manida sugerencia de Albert Einstein, que decía que haz una sola cosa pero hazla bien, ¿verdad? Claro. O sea, ¿cómo combatir los efectos tan negativos del multitasking cognitivo, no? Uh-huh. Yo creo que si nos afiliamos a esa idea, ¿no?, que nos propone Einstein, seguramente vamos a lograr mejorar cualitativa y cuantitativamente los resultados de nuestra gestión. Nuestro cerebro no está preparado para ejecutar en la evolución misma del cerebro. No llegamos a ese momento en que el ser humano puede, podríamos decir, ejecutar naturalmente este tipo de actividades al unísono, ¿no?, en simultaneidad, esta imbricación de tareas. O sea, esto nos compele justamente a incurrir en estas prácticas que son, están instaladas en la sociedad contemporánea a forceps, ¿no? Claro. Y tienen nombre y apellido, ¿sabes cómo se llama? Cultura del rendimiento, ¿no? Claro. Sí. Asociamos el concepto de productividad a la celeridad, ¿no?, de lo que hacemos. O sea, nuestra gestión, cuanto más rápido, se asocia al concepto de productividad. Somos más productivos en la medida que somos más rápidos, más allá de que cualitativamente por ahí no logremos el ideal, ¿no?, de excelencia. Claro. Que todos anhelamos en una tarea, ¿no? Y quizás también estemos de alguna manera así dañando la memoria, dañando la salud también, sin darnos cuenta, ¿no, Jorge? Sí, estamos dañando nuestra capacidad operativa. Y mirá, y suele decirse que llegado a determinados momentos, la fatiga cerebral es tal que muchas veces, por más que la persona supuestamente desarrolle una vida saludable, coma bien, duerma bien, esto a veces genera una merma en la performance del individuo equivalente, no sé, a una persona que lleva 2 días sin dormir, o que de repente consumió alguna sustancia psicotrópica, claro, ¿no? Y en tal sentido, creo que el trabajar a destajo y sin pausa, con el fin de no apartarnos
de los andariveles del consumismo, o sea, termina atentando contra nuestra salud y nuestros vínculos también, ¿no? Claro. Al tornarnos irritables, al estar cansados, ¿qué desatendemos? Desatendemos todas aquellas actividades que en realidad son sustanciales para que nos sintamos bien, ¿no? Y yo creo que, parafraseando al pensador surcoreano Byung-Chul Han, ¿no?, al que tantas veces hemos mencionado también, creo que a la sazón terminamos convirtiéndonos en, yo qué sé, en fatigados y estresados ciudadanos de esta sociedad del cansancio que él tanto alude, ¿no? Claro, y me imagino luego de una jornada así de multitasking, de multitarea, llegando cualquier, en un ejemplo, ¿no? Llegando esa persona agotada a la casa y de pronto agarrándosela con su propia familia, contestándole mal, llegando de mal humor, porque supongo que todo esto te va cambiando el humor, el ánimo, las posibilidades también, ¿no? Exactamente, un poco en sintonía con lo que mencionaba hace un ratito, o sea, cuando sometemos el cerebro a estas performances maratónicas, por lo menos desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Quizás no tantas horas, pero bueno, de última incrementamos la segregación, como decíamos, de cortisol y de adrenalina, que están estrechamente vinculadas a la generación del distress, o sea, del estrés negativo, podríamos decir. Y creo que, como vos bien decís también, cuando uno llega a la casa, evidentemente necesita establecer un cable a tierra, y bueno, y no siempre se dan las condiciones como para poder lograrlo, y eso puede resentir obviamente nuestros vínculos, o si de repente no vivimos acompañados, pero sí de repente minimizar nuestra capacidad de reconstituirnos emocionalmente y de disfrutar del descanso y de la pausa. Creo que la pausa potencia nuestro rendimiento intelectual. Como decíamos hoy, ¿de qué se está dando cuenta la neurociencia? ¿De qué se están dando cuenta las distintas áreas de la neurociencia? Porque, como vos sabés, o sea, hablamos de neurociencia, pero en realidad es un conglomerado que podríamos llamar de neurociencias, y tenés, qué sé yo, la neurociencia cognitiva, la comportamental, la educativa, la afectiva, el neuromarketing, no sé, la neuroética. ¿A qué han arribado? De que esta forma de gestionar la actividad intelectual, insisto, cuando hablamos del multitasking cognitivo, hablamos del hacer al unísono, al mismo tiempo, actividades que impliquen un esfuerzo intelectual, las áreas vinculadas a la racionalidad. O sea, evidentemente, estas áreas del conocimiento están dándose cuenta de que el tema no va por la acumulación, sino por justamente una compartimentación de la tarea para que en definitiva se obtengan los réditos esperados. El mundo de la empresa, el mundo de la producción del conocimiento, obviamente está organizado en torno a un régimen de productividad donde hay mucho dinero en juego, pero evidentemente los costos al final del camino de no mediar una revisión de estos esquemas van a ser mucho mayores que los beneficios. Por lo tanto, creo que estamos a tiempo, todos, quienes estamos involucrados en todo este tema, de preservarnos, Andrea, ¿no? Claro. Y pienso, Jorge, tú decís que es igual para todas las edades, pero creo que tiene un costo más elevado, estamos en el último, los 2 últimos minutos, para la gente más joven, porque me parece que ellos ya adaptados a esta nueva tecnología, han incorporado esta multitarea desde pequeños, desde jovencitos, y están acostumbrados, pero cada vez se exigen más y me parece que todo tiene un límite, por eso creo que recae más sobre ellos, me parece. Sí, o sea, está más instalado. ¿Qué pasa también? Las personas adultas, la gente grande, por ahí tiende a alternar, ya tiene instalado dentro de sus actividades otras formas de canalizar por ahí o desarrollar su tarea, ¿no? Claro. Quizás podríamos marcar un símil, lo digital con lo analógico, pero los millennials, los centennials, ¿no? La gente, los nativos digitales. Están tan involucrados.
lo han incorporado como quizás una única forma de entender e interpretar la realidad y, por supuesto, de actuar sobre ella. Por lo tanto, seguramente con el tiempo, estamos recién, el Big Bang tecnológico que nos esperó a comienzo de siglo, recién se está desarrollando. Y bueno, tenemos que ver qué va a pasar con los millennials de aquí a 15, 20 años, cuáles van a ser los costos a nivel físico o mismo qué transformaciones se irán produciendo justamente sobre nuestros cerebros conforme sigamos insistiendo con estas modalidades de trabajo, que, insisto, hasta lo que marca el conocimiento de nuestros días, no estamos preparados para poder ejercer, desarrollar estas actividades con la naturalidad que, digamos, y sin que ello implique un costo adicional. Desde el punto de vista emocional, que es lo que nos compete justamente desde la psicología, es, bueno, alertar la importancia que tiene establecer tiempo y pausa de que, bueno, como decía aquel inglés, voy despacio porque estoy apurado, ¿no? O sea, y tratar de, bueno, en términos futbolísticos, bajar la pelota al piso y entender que las tareas hay que desarrollarlas en tiempo y forma, y que la lentitud no implica rezagarse, sino muchas veces poder avanzar con mayor celeridad a la postre. Me hiciste acordar a un viejo dicho italiano, piano piano se va lontano. Pero no tenga duda, por eso sí, ¿viste? Cada cultura maneja los mismos conceptos, ¿no? Viste que todo, sí, es muy sabio. Jorge, un placer como todos los martes. Igualmente. Y creo que es un tema que pusiste un tema como todos los martes sobre la mesa de suma importancia para rever, para pensar y rever lo que estamos haciendo mal. Como siempre, es un placer, ¿eh? Igualmente. Saludos para todos, Andrea. Muchas gracias. Nos reencontramos el próximo martes. Así será. Chao. Vivencias.